Hola, ¿qué tal? La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, a través de la Coordinación de Extensión Universitaria, la Sección de Actividades Culturales, la Sección de Registro Videográfico y Sonorización y la Galería del Sur, tienen el honor de presentar la serie titulada Recorridos por el Imaginario, el acervo artístico de la UAM Xochimilco. Desde hace 47 años, la universidad ha cumplido a cabalidad sus funciones sustantivas, siendo una de estas la promoción y difusión de la cultura. Como parte de nuestro proyecto cultural, uno de los objetivos principales es el de dar a conocer ante la comunidad universitaria las obras que conforman el patrimonio artístico de nuestra casa de estudios. Para esta actividad hemos convocado a los mismos artistas para que nos platiquen sobre su quehacer artístico, así como la concepción y creación de las obras. En los casos en los que ya no están los artistas con nosotros, hemos convocado a académicos o críticos de arte para que nos platiquen acerca de estas piezas. Es importante mencionar que para la Unidad Xochimilco es de vital importancia la conservación y preservación de las obras que conforman el entorno universitario. En esta ocasión presentaremos la cápsula Histograma 1985, la distribución del ingreso en México, obra de la maestra Katia Mandoki, profesora investigadora de nuestra casa de estudios. También tendremos la cápsula Carline de Yvonne Domenech, escultora mexicana, de la cual una de las salas de la Galería del Sur lleva su nombre. Esperemos que las disfruten. Gracias. Hola, buenos días. Primero que nada, quiero agradecerle a la UAM Xochimilco por esta oportunidad de seguir promocionando y platicando sobre la obra escultórica de la escultora mexicana Yvonne Domenech. Agradezco a la Coordinación de Extensión Universitaria de la UAM, Campus Xochimilco, así como a todos los hijos y familiares de la maestra Yvonne Domenech por permitirnos seguir pues adelante enseñando y promocionando y sobre todo mostrando a la gente joven esta gran acervo que nos dejó nuestra querida Yvonne. Yvonne Domenech fue una escultora mexicana que falleció apenas hace 2 años. Falleció a los 73 años de edad. Es una de las pocas mujeres mexicanas que hizo escultura monumental, tanto a nivel nacional como en nivel internacional. Una de sus principales esculturas que podemos ver todos es en la carretera México-Cuernavaca, enfrente a Galerías Liverpool. Creo que la conocen como la Alcachofa. Podemos ver esa. También podemos ver los listones de la Emperatriz en los jardines de Palacio Nacional, en el Jardín de la Emperatriz de Palacio Nacional, y también una que ahora, desafortunadamente por estos tiempos, se ha vuelto un trend topic, que es el virus H1N1, que está en la Facultad de Ciencias Biomédicas de la UNAM. Yvonne Domenech, así como la ven de que hace sus esferas y es pues, muy abstracta, ella comenzó realmente con obra figurativa. Esto data de los años 80. Empezó por ejemplo, con una pieza que se llama Sus pies chamulas, y después con una obra que se llama Que le han hecho a mi México, que es una obra completamente figurativa de una mujer con unas trenzas sentada sobre una silla. Pero no se llega a identificar realmente con la obra figurativa. Sigue trabajando, sigue tallando, pero le atrae más lo que es la abstracción, y todas sus figuras
se comienzan a hacer con líneas simples, abstractas, y deviene una abstracción de la figura humana pues muy, muy única, ¿no? Y posteriormente estas figuras empiezan a devenir unas esferas, es decir, empieza a hacerles unas curvas y comienza a tallar la esfera. ¿Por qué la esfera? ¿No? Es lo que van a decir, bueno, Yvonne Domèche se caracteriza por la esfera. Bueno, todo viene desde la influencia que tuvo con su padre desde que era niño. Su padre era un abogado, un filósofo, un músico, una persona muy con muchos conocimientos, los cuales le enseñó a Yvonne. Y una de sus enseñanzas era la de la filosofía de Leibniz, en donde Yvonne le gustó mucho leer lo que es la parte del Tratado de la Monadología, y de ahí toma su famoso nombre de las mónadas. Van a decir que es una mónada, y eran simplemente unas esferas circulares, redondas, muy sencillas, que ella le remitía más a una representación filosófica. Estas mónadas las comienza a tallar más o menos en 1988, pero tenían una talla muy sencilla, o sea, nada más desgastado, un poco de material, pero no tenía como un orden esta talla. Y no es hasta los años 90 que conoce al arquitecto Agustín Hernández. No sé si conozcan quién es el gran arquitecto Agustín Hernández, pero bueno, para darles un ejemplo, es el que hizo el Colegio Militar, el complejo Calakmul, o como bien se conoce, la lavadora de Santa Fe. Y ya cuando lo conoce, el Agustín Hernández la introduce a la geometría, le enseña la geometría, y de esa, digamos que hace su pasión. Le encanta, le educa la mirada, y con esta capacidad de Yvonne de ver la geometría en todo, es decir, en las plantas, en los árboles, tomaba las líneas básicas de estos elementos para poder hacer sus creaciones. A través de esta geometría, además de hacer una abstracción increíble, hace un equilibrio, como las piezas que podemos ver, tienen muchísima armonía sus piezas, y tienen unas curvas que realmente, cuando uno ve sus piezas, dicen que son unas piezas muy bellas. O sea, no creo que pueda haber una forma de describir de una manera mejor las piezas de Yvonne, más que decir que son piezas muy, muy bien, muy bellas. Más o menos en los años, o más bien, en el año de 1996, es invitada por el doctor Jackman al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares para que haga una escultura monumental que recuerde los 45 aniversarios de lo que es la energía atómica. Para Yvonne fue un reto, nunca había hecho escultura monumental, esta es su primera obra monumental, y con esta se da cuenta de la gran posibilidad de poder trabajar la esfera, no solamente, digamos que del centro hacia afuera, sino, como ella decía, de la piel del espacio. Porque es de esta época en la que ustedes tienen la fortuna de tener una pieza ahí en la UAM, Campus Xochimilco. Esta es una pieza que se llama Carline 1, tiene dos Carlines, una que expuso en el Carline 2, lo expuso en París, y este Carline 1 data de esa misma época, de dimensión 5. ¿Qué quiere decir? Ustedes la ven y es una esfera, pero en este momento Yvonne aprende a abrir su esfera, encuentra otros símbolos, encuentra otra proyección en su forma, y sobre todo los contenidos simbólicos de la obra de Yvonne cambian. Es verdaderamente un parteaguas esta etapa de, o sea, los años de los 95 a los 98, Yvonne abre su esfera, abre su vida y se lanza con muchísimas nuevas posibilidades, las cuales va a ir repitiendo hasta el fin de sus días. Cuando uno ve Carline, no entiende muy bien cómo es el proceso, dónde está la geometría, pero uno observa detenidamente que es una pieza que parte de un pentágono. Tenemos un pentágono del cual, de una esfera, traza un pentágono, y de ese pentágono traza unos gajos con unas líneas curvas,
Y en la parte inferior ustedes van a ver unos triángulos. Esto hace que tenga entre la luz y que tenga gran movimiento esta pieza. En Carlyle podemos observar también lo que es la síntesis entre el cosmos y la naturaleza, ya que aunque parece un capullo, si uno lo ve, parece un capullo, o bueno, creo que ustedes le conocen como el rábano, es una pieza que, por ser de una etapa temprana, todavía Yvonne no representaba la naturaleza, más bien está inspirada en lo que es el cosmos, en los soles. Hace una serie de soles, que algunos de ellas están en el acervo del Museo de Arte Moderno, y ella se inclinaba más a hacer esa representación del sol, haciéndolo esférico, aunque parezca también una parte orgánica, ¿no? Y yo creo que, una representación de la naturaleza. Otra cosa que hay que sobresaltar de esta pieza de Carlyle 1 es el material. Yvonne solamente utilizó concreto en la edad temprana, o sea, no utilizó concreto ya posteriormente al 1998, porque el material que más le gustaba, su predilecto, pues era la madera. Ella era una talladora, le gustaba muchísimo tallar, como ella le decía, le gustaba la sensación, trabajar con las vetas, seguir el ritmo de la madera, el olor de la madera. Y esta talla, que era única haciendo tallas en madera, la aprendió con una vietnamita en la Universidad de Corcoran en Estados Unidos. Sí hizo muchas tallas en madera, pero también aprendió a hacer trabajo de fundición con bronces, y posteriormente para la obra monumental pues se inclinó a hacer lo que era obra sobre acero. Otro tema o elementos que trabajó Yvonne en su carrera artística fueron los mandalas. Los mandalas como elementos de meditación, pero si uno analiza los mandalas, vienen también de una parte matemático y geométrico muy importante, es decir, están inspirados en lo que son los nudos, en la teoría de los nudos. Y además, Yvonne en una etapa de su vida estuvo estudiando mucho lo de la parte budista y la parte de meditación. Estos mandalas, que son realmente también tienen una parte esférica, que es igual la búsqueda de su centro, es decir, Yvonne los utilizaba como un elemento con un significado que la llevaba más hacia lo que era la meditación, y nuevamente hacia la búsqueda de su centro. La búsqueda de su centro a través de las esferas, o la búsqueda de su centro a través de los mandalas. Pero para Yvonne fue muy importante el agua, muy importante el relacionarse con los jóvenes, disfrutaba relacionarse con los jóvenes, le gustaba enseñarles a los jóvenes, y que los jóvenes también, como decía ella, le enseñaran a ella, ¿no? Gracias a esa apertura que tuvo hacia la gente joven, sus procesos fueron cambiando a lo largo de la vida, que inclusive ya sus últimas obras escultóricas ya las pudo, o sea, hacía unas maquetas pequeñas y posteriormente las pasaba a planos digitales. O sea, yo creo que hay pocos artistas que se dan esta capacidad de evolucionar en sus métodos de producción. Yvonne lo hizo. Yvonne pasó por unos métodos de producción, pero fue una gente que constantemente se actualizaba, constantemente se estudiaba. Nos hubiera encantado que pudiera seguir con nosotros, pero ya es aquí nuestro papel, el estudio Yvonne Domenech, seguir promocionando su obra. Y también nuevamente agradezco a toda la familia, los hijos de Yvonne, por darnos la oportunidad de seguir con este espacio que ella nos dejó. Todos están cordialmente invitados a conocerlo, a conocer de forma más cercana toda su obra.
pieza muy interesante que se encuentra en los patios de la Unidad Xochimilco y que lleva por título Histograma, distribución del ingreso en México. La autora de esta escultura, si podemos llamarle así, es la doctora Katia Mandoki. Es en efecto un ensamble de tubos y de materiales metálicos que en la descripción representan por su escala la magnitud del ingreso apropiado en este sistema que rige en el país y en buena parte del mundo. Es muy interesante esta pieza porque participó en un Salón Nacional de Arte en el año de 85 y obtuvo uno de los premios en la sección de arte experimental. El Salón Nacional de Artes Plásticas se desarrollaba anualmente. Si no me equivoco, debe haber sido entre los años finales de los 60, mediados de los 70 hasta los 90. Era un programa del Instituto Nacional de Bellas Artes muy interesante porque permitía tener un panorama de los diferentes géneros artísticos en las artes visuales y su situación en México. En el año 78, luego de la fuerza y potencia de la obra del movimiento de los grupos, el instituto consideró que era necesario, además de ver la obra de los soportes convencionales como la pintura, como el dibujo, la gráfica y la escultura, incorporar una nueva sección que llamó en ese momento la sección de arte experimental. Esta primera sección, o la primera vez que se convocaba esta sección, tuvo una respuesta amplia y fue interesante ver que la sección se componía o se compuso en ese momento de dos etapas. Una etapa en la que los participantes presentaban los proyectos y había un jurado que resolvía qué proyectos, elegía los proyectos que se iban a realizar, y una vez elegidos y realizados, otro jurado calificaba las obras y distribuía los premios. Este primer salón de arte experimental del año 78, por las dificultades de producción de los proyectos y por las dificultades de los espacios museísticos adecuados a los proyectos, se pospuso algunos meses y finalmente a inicios de 1979 abrió. Este primer salón fue muy contundente en cuanto a la búsqueda de nuevos materiales y de nuevas posibilidades expresivas en lo visual, pero también con una carga de un contenido fuerte de crítica social y política. De tal manera que el instituto no volvió a convocar al Salón Experimental, y sí lo hizo 4 o 5 años después, cuando
Katia Mandoki concursa con esta pieza del histograma. La trayectoria de Katia Mandoki es una de las trayectorias más interesantes y yo diría que únicas en el arte visual mexicano, porque su formación como artista visual la llevó en su inquietud a la búsqueda de nuevos lenguajes que posibilitaron obras de carácter relacionadas con el performance, con el arte de acción, piezas de sentido efímero y años posteriores, ella en esta inquietud por los lenguajes y por la estética se incorpora a la disciplina filosófica, particularmente a la estética, para lograr un desarrollo conceptual que ella pensaba necesario. Y sin duda lo era, porque las nuevas posibilidades de la comunicación visual tenían que aceptar esta expansión teórica y esta expansión en el uso de materiales para la producción artística, para la producción creativa. De tal manera que ella va en los años siguientes a incorporarse al trabajo de la filosofía, de la estética, y va a ser también muy exitosa en su elaboración teórica, con publicaciones que han marcado sin duda la reflexión y el pensamiento sobre la estética y lo que ella ha denominado la prosaica, para, digamos, conformar un pensamiento crítico. Entonces, esta pieza de histograma que estuvo en el concurso de arte experimental de los años 84-85 y que ganó un premio muy merecido, fue obviamente con el sismo hubo ahí un poco de una especie de paréntesis y logró la pieza ser reinstalada ya en un sitio relativamente definitivo, y que pues es la casa académica de la doctora Mandoki, que es la UAM Xochimilco. Esta pieza es una pieza emblemática de la postura crítica del arte contemporáneo naciente en México en esos años, en la segunda mitad de los 80, la mitad de los 80, y es una pieza que, digamos, enorgullece al acervo artístico de la Universidad Autónoma Metropolitana. Por este momento, por este esfuerzo, por esta decisión de nuevos soportes, nuevos lenguajes que hicieran posible una comunicación y una práctica de intercambio artístico distinto.